Las reinas de los gritos. Tanto que decir de ellas, de las Scream Queens. Esas damiselas en apuros que arrancan de sus gargantas el espanto ante el peligro. Entre ellas hay un selecto grupo, las reinas de la casa productora Hammer, que constituyeron también lo conocido como el Hammer Glamour o el glamour de la Hammer, porque representaban toda la belleza que utilizaban los estudios para vender los filmes cuando iban en cierta decadencia. De ellas vamos a hablar hoy y entre ellas también hay algunas chicas que terminarían acompañando a James Bond. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:30 horas por YouTube Live en Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. La casa productora Hammer destacó por muchos motivos desde sus inicios en la década de 1950. Un acercamiento poco convencional a las cada vez más osadas historias en manos de inventivos directores, fotógrafos, constructores de set y un equipo muy particular. Ellos lograron reinventar esta atmósfera oscura que hoy se le conoce como la atmósfera gótica en sus producciones de horror y llegaron a la inmortalidad a muchas de sus estrellas, que no solamente fueron Christopher Lee y Peter Cushing, sino también más de una veintena de hermosas señoritas que adornaron con sus encantos la pantalla. Algunas con alaridos de horror, otras de placer, pero todas memorables por mucho más que desafiar la censura y a las que muchos se refieren como las Hammer Glamour, las glamorosas de la Hammer, por la manera en que el estudio utilizaba sus encantos para obtener más ventas. Sin embargo, debe notarse que las actuaciones de las chicas definieron mucho lo que se esperaría del género, cómo tendrían que reaccionar, y muchas lograron de aquí una plataforma para tener un futuro relevante. La lista fue difícil de hacer, ya que son más de 30 chicas y resulta imposible agruparlas porque participaban en diferentes géneros constantemente. Así que finalmente me decidí por las 15 damas de horror del Hammer Glamour para esta noche. ¿Y quiénes fueron las primeras? Bueno, de las primeras de este Hammer Glamour están en los años 50 y ellas van a ayudar a establecer toda esta imagen que va a ir desde la doncella aterrorizada, que al principio se parecía mucho a estas mujeres gritantes de los estudios Universal y que fueron reinventando cómo sería esta especie de gótico victoriano del estudio, sobre todo en los primeros años de color. Ellas eran mucho más sofisticadas y era común que interpretaran personajes que estaban atrapados entre la razón y la monstruosidad. La primera que voy a mencionar es esta chica Hazel Court. Ya había hablado de ella en otras ocasiones, que va a ser una de las primeras grandes estrellas femeninas del terror a color. El director Terence Fisher la dirigió en The Curse of Frankenstein, La maldición de Frankenstein de 1957, que de hecho es la primera cinta de color de la Hammer, y también va a participar en The Man Who Could Cheat Death, El hombre que podía engañar a la muerte. Su presencia era muy elegante, muy clásica y tenía mucha intensidad dramática por su participación en el teatro y en muchas otras series. Luego de la Hammer, ella consiguió irse a los Estados Unidos para trabajar con el director Roger Corman en las diferentes adaptaciones de las obras de Edgar Allan Poe, a menudo al lado de Vincent Price. La segunda chica que nos interesa esta noche es
Melissa Stribling. Melissa Stribling va a interpretar a Mina en la versión de Drácula de 1958, donde Drácula era Christopher Lee, y ella mostró por primera vez en el cine algo no muy, ¿cómo decirlo? No muy explorado dentro de las mordidas del vampiro, y es que ella tenía no solamente el espanto, sino que lleva ese espanto a un goce, a una seducción. Los sensores no sabían cómo clasificarla y empieza a alejarse del terror puro en blanco y negro para dar pie a una sensualidad que va a cambiar mucho la manera de actuar de las actrices en este tipo de cintas. Este matiz que quería transmitir Fisher cuando Drácula la atacaba va a ser no solamente conseguido, sino también consagrado. La tercera señorita de esta noche es Barbara Shelley. Ella va a ser conocida como la primera dama de la Hammer. eh, en su momento, la actriz más importante del estudio, trabajó también mucho con el director Terence Fisher en The Camp on Blood Island, el campamento de la Isla Sangre, La Gorgona de 1964. En Drácula, Prince of Darkness también va a ser una vampira y esta versatilidad le va a interpretar todo a lo que es el rol de una actriz de horror, donde va de la víctima reprimida a una amenaza real. Y la Hammer empieza a darse cuenta de que estas mujeres en roles protagónicos jalan muchísimo y va a empezar cada vez más y más y más y más a darles papeles a las chicas. Y una de las que se va a beneficiar de esto es Jacqueline Pierce, eh, que ya no va a ser solamente la que tiene el trasfondo trágico en esta dominación masculina o las maldiciones incontrolables, sino que Jacqueline Pierce va a estar en The Reptile y Plague of the Zombies, el reptil y la plaga de los zombies. Y esta interpretación que hace del reptil es triste y perturbadora. Posteriormente, pues va a tener también otras colaboraciones en muchas series, muchos programas de televisión del Reino Unido, sobre todo en Doctor Who, donde le va a dar voz a diferentes personajes. Otro personaje que también le van a dar la vuelta los estudios Hammer con bastante éxito va a ser en Frankenstein creó a la mujer de 1967, en el que esta hermosa señorita, Susan Denberg, va a presentarse como Cristina. Cristina, la novia del doctor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, muy melancólico, muy complejo su personaje, porque ella va a recibir el alma de un hombre en este cuerpo femenino y va a ejecutar las venganzas de su amante, el doctor Frankenstein. Entonces, esta vuelta se van a quedar pensando los de la Hammer si funciona o no funciona. Funciona súper bien y va a dar nuevas y mayores oportunidades a las mujeres, sobre todo en lo que va a ser la trilogía de los Karnstein, en esta revolución sexual de los años 70, que es cuando le toca la mala racha a la Hammer y deciden subir el tono. Entonces, lo primero que hacen es hacer The Vampire Lovers, donde van a adaptar la obra Carmilla de Sheridan Le Fanu, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, y va a introducir este vampirismo sáfico, lésbico pues, y el empoderamiento femenino, donde las vampiras ya no van a estar ahí nomás acompañando a Drácula como su patrón, sino que van a ser las dueñas de sí mismas, van a ser agresivas, van a tener muchas más cosas que ofrecerle al público. Y la vampira mayor de esta trilogía de los Karnstein, de Carmilla Karnstein o Mircala Karnstein, va a ser Ingrid Pitt. De Ingrid Pitt tenemos también un programa para ella solita. Es la dama que aparece vestida de negro en la foto y ella va a ser feroz, ¿no? Va a ser muy dominante, muy magnética, de Vampire Lovers, Countess Drácula, y su imagen se va a volver una con la Hammer durante muchísimos años. Y la gente ya no puede pensar en películas de vampiras de la Hammer sin pensar en Ingrid Pitt.
Ella se va a mantener activa toda su vida, se va a volver escritora y ya hacia los últimos años de su vida, ella muere en el 2010, se va a dedicar a ir a los festivales de horror y convivir con todos sus fans. A su lado vemos una hermosa dama de blanco que nos demuestra estas transparencias de los vestidos de las señoritas tan características de la Hammer y va a ser Madeline Smith. Ella va a estar también en The Vampire Lovers, pero ella va a ser la seducida, la inocencia corrompida, va a contrastar muchísimo con el personaje de Ingrid Pitt y luego va a estar también con Peter Cushing en Frankenstein and the Monster from Hell. Pero dentro de las vampiras vamos a tener a una más, una actriz danesa que se llama Jute Stensgaard. Ella va a aparecer en Lost for a Vampire, que es así como lujuria por el vampiro, y de inmediato se va a convertir en figura de culto, tanto por el papel que interpreta como por la manera de hacerlo, además de su belleza que va a ser explotada a más no poder. La número 9 en nuestra lista va a ser Valerie Leon. Ella va a protagonizar Blood from the Mummy's Tomb de 1971. Ella va a tener un papel central y va a ser recordada por este papel y por muchos otros que le van a seguir. En el número 10 vamos a tener a Joanna Lumley. Joanna Lumley, ella va a hacer un papel interesante. Se va a encargar de interpretar a Jessica Van Helsing, que es la nieta de Abraham Van Helsing, este cazador de vampiros que se va contra el conde Drácula, y va a aparecer en una película bastante contemporánea, que era raro porque por lo general la Hammer se iba a siglo XIX o antes para hacerlas, y en The Satanic Rites of Dracula, los ritos satánicos de Drácula, va a hacer este papel de Jessica Van Helsing. Pero también van a haber otras mujeres que van a llamar la atención en la Hammer, sobre todo a finales de los 50, principios de los 60, que vamos a tener a Eunice Gayson. Ella, antes de convertirse en la primera chica Bond, Sylvia Trench, en la historia del Doctor No, va a trabajar con Fisher interpretando a Margaret en La venganza de Frankenstein de 1958, aunque la gente principal la recuerda como esta chica Bond. En el número 12, ya nos vamos acercando hacia el final, vamos a tener a una de las mujeres más hermosas que pasó jamás por la Hammer. Y esto te lo puede decir cualquiera de los aficionados. Se trata de Caroline Munro. Ella va a tener varios papeles, pero el que la pone en la mira, pues, va a ser en Capitán Cronos Vampire Hunter de 1974, donde ella no va a ser la víctima asustada, sino que va a ser una gran aliada, y va a empezar a forjar este concepto de The Final Girl, la chica que sobrevive al final. Y esta idea de The Final Girl va a perpetuarse en muchísimas, ¿no? Creo que Scream viene siendo la película donde tenemos la Final Girl ya bien, bien esculpidita, basada en mucho por el personaje de Caroline Munro. Ella en el 73 había saltado a la fama en El viaje dorado de Sinbad, que es una película de fantasía, y se va a convertir en 1977 en una chica Bond en la película La espía que me amó. Ella también fue considerada para encarnar a Vampirella en el live action por lo impresionante de su belleza. En el número 13 no tengo a una, voy a tener a dos. Y estas dos chicas van a ser las hermanas Mary y Madeline Collinson, que van a ser las protagonistas de Twins of Evil, que también tiene ahí su tono bien vampírico, su tonito.
y van a ser también las primeras gemelas idénticas en convertirse en modelos de Playboy. Las chavas se van a explotar a más no poder. Esta de Twins of Evil, sí tiene ahí cierta eh, perversión, sensualidad interesante que vale muchísimo la pena ver dentro de las Hammer. Ahora, insospechado que haya empezado sus pasitos por acá, va a estar la actriz Úrsula Andress. A ella se le conoce más por Honey Rider de Doctor No en 1962 o Vesper Lynd en Casino Royale de 1967, pero la Hammer es la que le abre las puertas a un gran, gran, gran protagónico de esta novela rarísima de H. Rider Haggard que se llama She, sobre una reina que tiene esta parte de inmortalidad y todo lo que pasa. Hay varias entregas de la película She, todas ellas son interesantes, pero el personaje de Isha, eh, hecho por Úrsula Andress, la va a consagrar como una de las reinas de la Hammer. Y la que nadie se cree que también anduvo por acá y que ahí tuvo un increíble, eh, ¿cómo decirlo?, debut en el cine, aunque ya había hecho otras cosas antes, va a ser Raquel Welch, quien en 6 meses antes de empezar a filmar esta película había dado a luz y que va a ser la protagonista de 1 millón de años hace, antes de Cristo, una película en la que si bien la trama ahora pues no resulta increíblemente cándida, la manera de desempeñar todo, toda la carga que tiene el papel que se avienta Raquel Welch, pues sí es muy, muy interesante. Y vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos que están en el chat. Mm, mm, mm. Vamos por acá. Tenemos a Hola Godot, Seymour, Venom, Cobalt, anda por ahí, Shipeki, Socorro, Alejandra, Los Rorros, está por ahí Spiegel, está por ahí The Dream Master, que está saludando muy efusivamente en estos momentos, y a Marco, a Maritza y a todos los sospechosos comunes. Pues muchas gracias por acompañarme en este breve recuento de las 15 reinas del grito de la Hammer, del Hammer Glamour. Que por cierto, hay que estar pendientes del canal de la Hammer en internet porque está por salir un documental acerca de las mujeres que formaron parte de este cine. Hay entrevista con varias de ellas, no con todas. Muchas ya murieron. Hay que pensar que las mujeres de estas películas de la Hammer, que fueron gloriosas entre los 50 y finales de los 70, pues fueron mujeres que nacieron entre 1925 y 1946. Entonces, pues ya nos quedan vivas bien poquitas, pero entre las actrices que comentan está precisamente Caroline Munro, que cuenta toda su experiencia con los directores, detrás de las cámaras, curiosidades de los sets, cuando conoció en un casting de una de las películas de la Hammer a David Bowie y qué pasó con todas estas cosas. Así que va a estar también muy, muy interesante para ver. Recuerden que pueden dejar sus comentarios debajo de cada uno de los programas donde nos pueden contar quién es su actriz favorita, si me faltó alguna, que por supuesto me faltaron varias, qué películas de la Hammer tienen pendientes por ver, cuáles han visto, así como recomendaciones y peticiones para programas futuros. No me queda sino despedirme deseándoles que tengan una semana en la que oportunidades insospechadas de inmortalidad los alcancen, abriéndose a sus pasos. Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el martes. Dulces pesadillas. Ah, y está apareciendo el flaco Cachubi diciendo que Caroline Monroe le encantó en La espía que me amó.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Flaco.